ahora vamos a gozar con esta reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón, porque nosotros creemos que el que habla por medio de uno es Dios, porque cuando a ti se te da el privilegio de estar aquí en el púlpito, lo primero que haces es pensar en Dios. Aleluya. Porque así debe de ser. Tú no puedes pensar en decir tú, oh, yo voy a acordarme de lo que predicó fulano, de lo que veo, de lo que escucho. No, primero es Dios. Tú vas con Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué doy? Y el Señor te da la palabra, ¿verdad? Y Él hace como Él quiera. Y Él le habla a quien quiere Él hablarle, ¿verdad? Por medio de la palabra. Así es que esta tarde, yo creo que el Señor nos va a ministrar por medio de esta reflexión, ¿verdad? La cual considero yo que es muy importante, hermanos. Porque se trata sobre la vida. La vida. Y entran mis apuntes. Aleluya. Se trata, hermano, de la vida. ¿Qué es la vida? Poderoso Dios. Mientras estoy buscando, mire, hermano, la manera de que nosotros podemos evolucionar, crecer, es llevarnos, aunque sea el título del mensaje, porque le digo, el título del mensaje no es mío. Dios lo puso en mi mente, porque así es como se mueve el Señor. Y tiene importancia esa expresión, ¿qué es la vida? Entonces, mientras yo encuentro lo que estoy buscando, usted piense un poquito, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿La vida es solamente venir a la iglesia? ¿La vida es solamente ir a trabajar? O sea, piense un poquito mientras. Me va a tardar una media horita. Aleluya. ¿Qué es la vida? Dios mío, yo te llevo el papelito. Sí, ¿estás ahí? Acá está. Aleluya. Dios es bueno. ¿Por qué creen que Dios es bueno? Por eso es bueno, ¿verdad? Y es bueno porque es Dios. Y porque Él dice que nadie es bueno, solamente Él. Y si Él dice que es bueno, es bueno. ¿Quién le va a discutir a Dios? Job quiso atercar un poco con Dios. Y mire cómo lo puso en su lugar. Así que nosotros cuando queremos atercar con Dios, que a mí me ha pasado, no sé a ustedes, uno en sus momentos de desespero, a veces uno quiere atercar con Dios y decirle, yo hubo una ocasión que le dije al Señor, Señor, si tú eres Dios, mira, tú eres un Dios de amor y mira cómo está esto, mira cómo está aquello. Y me cayó el Señor. Claro que te calla, pues, ¿quién eres tú? Hermano, dice la palabra que nosotros somos como el barro en manos del alfarero. ¿Y qué derecho tiene el barro en las manos del alfarero? Ninguno. El alfarero puede construir la vasija y si la vio mal la puede romper y hacer de nuevo. No tiene ningún derecho. Nosotros no tenemos ningún derecho de atercar con Dios. Si Dios le está pasando por ciertas situaciones, es ver por qué está pasando por esa situación, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos luego, ¿por qué? Si yo soy tu hijo. ¿Verdad? Qué lindo que somos sus hijos, pero no entramos ahí en esa parte, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que yo le voy vamos a hablar de esta tarde sobre, como le digo, qué es la vida. Pero antes de hablar sobre eso, vamos a leer en Marcos 8. Marcos 8, 36. Bendito Dios, te alabamos, mi Dios. Marcos 8, 36.
8:36. Marcos 8:36. Si usted ha aprendido a reverenciar al Señor y puede, por supuesto, se puede poner de pie. Si puede, si no puede, Dios lo sabe. Aleluya. Marcos 8:36, lo tenemos, ¿verdad? Bendito Dios. Vamos a leer desde el 34, hermanos. Bendito Dios. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Ahí lo dejamos. Solamente es como para, o sea, claro, la palabra esta está relacionada con el mensaje, ¿verdad? ¿Qué es la vida? Yo no sé si usted alguna vez se ha detenido y ha pensado, ¿qué es la vida? Vale la pena, hermano. Vale la pena que nos detengamos y pensemos, ¿qué es la vida? Como empezamos diciendo, la vida es solamente venir el día martes a la iglesia. La vida es solamente tomar cafecito los viernes. La vida es solamente ir a trabajar. Todo eso es parte de la vida. Todo eso es parte de la vida. Y son cosas que debemos de hacer. En eso consiste la vida. Pero nosotros, lo lamentable es que nosotros a veces usamos la vida equivocadamente. ¿Cuántas personas vivimos a veces deprimidas, desalientadas, desanimadas, con depresión? Y el pueblo de Dios, esa no es la vida que Dios quiere para el pueblo de Dios. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Que nosotros estemos afligidos, que nosotros nos depriman las situaciones que hay en la vida. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos la vida siempre en victoria. Siempre en victoria. Y vivir la vida siempre en victoria no quiere decir que lo vas a tener todo. Eso no es así. Eso no es así. Vivir la vida en victoria, gloria a Dios, es confiar en las promesas de nuestro Dios. Ese es vivir la vida en victoria. La vida del Señor, el Señor, perdón, nos dice en su palabra, y eso lo leímos en la reflexión pasada que el pastor me dio el privilegio de traerla también, de que nos dice de que por nada estemos afanados. Un hijo de Dios no tiene por qué vivir afanado. No que no trabaje, no estamos diciendo eso, hay que entender. Porque dice la palabra que el que no trabaje, pues que no coma. De una u otra manera trabajamos. De una u otra manera. Y fíjese que yo venía a mi mente la vida del hermano Chava y la vida de mi pastor. Porque el afán muchas veces lo ocasiona esa situación de que no tienes trabajo y cuando tienes trabajo, quieres agarrar todo el trabajo
y según tú, para cuando no tengas trabajo. Y eso se convierte en afán. Y yo decía entre mí, ¿cuántos ejemplos hay? Solamente les pongo ese ejemplo del hermano y de nuestro pastor. De que nuestro pastor, él ha testificado cuántos años lleva sin trabajar. O sea, no estoy diciendo que no estoy diciendo que mi pastor no trabaja, no, él trabaja, por supuesto, porque todos trabajamos de una u otra manera. Pero a lo que yo voy, que él no tiene un trabajo de planta, por decirlo así. Y yo creo que el pastor, todos los días el Señor le ha sustentado. Y no solo a él, sino a la hermana Mimi también. Y a la hermana Elba. O sea, Antonio, esos son ejemplos, hermano. Esos son ejemplos para que nosotros nos espejemos. Para que nosotros veamos que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Pero nosotros a veces nos salemos de esa parte. Nos deprimimos, hermano. A veces el ser humano se deprime. ¿A cuánto no nos deprime una enfermedad? No debe de ser así. No te debes de deprimir, o sea, no que no te visite, eso te visita, pero eso no debes de vivir deprimido. No que no te llegue, te llega. Pero a lo que voy, que no debemos de vivir de esas maneras. Por ejemplo, no debemos de vivir deprimidos. No debemos de vivir angustiados. No debemos de vivir afligidos. No debemos de vivir de esa manera, no. Porque nosotros somos hijos de un rey. Eso hay que creerlo. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. Eso es lo que nos va a hacer siempre victoriosos, de que nosotros, nuestra esperanza no está en el doctor, no está en nuestra capacidad, no está en el de allá arriba. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos con esas situaciones. No quiere que vivamos esas situaciones, son para que nosotros reaccionemos y la usemos para decir, a ver, esta es la oportunidad para mostrarme yo, no mostrarle a Dios, mostrarme yo, si yo dependo de Él. Fíjese, hermano, que yo a través de estas vivencias últimamente, yo he llegado a la conclusión de que todo lo que sucede en nuestras vidas, sea bueno o sea aparentemente malo, es con un propósito y es una oportunidad. ¿Cómo ha visto la mano de Dios nuestro pastor? Porque él se le dio esa situación de quedarse sin trabajo. ¿Cómo ve la mano de Dios el hermano Salvador? ¿Cómo la ve? Por lo mismo, es una situación que a lo mejor en otros momentos o en otros hermanos entramos en aflicción por no tener trabajo, por estar pensando de cómo voy a pagar la renta, por estar pensando de cómo voy a solucionar esto o incluso cómo voy a comer, y la palabra nos enseña sobre eso mismo. Pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos nosotros confiando y dependiendo de Él. Yo ya otra ocasión les platiqué la experiencia que yo tuve respecto a mi esposa. Creo que no me acuerdo si se las platiqué, se las voy a platicar. De que yo a veces, en un tiempo yo vivía como preocupado, pensando, creo que ya se las dije, no me acuerdo bien, de que qué iba a ser de mi esposa si yo me moría. Y eso un tiempo me preocupaba. Me preocupaba y decía yo, ¿te imaginas a ella solita? Y así, cosas que vienen a la mente de uno. Y así anduve, no sé qué tiempo anduve así. Y un día de repente el Señor me dice, bueno, es que tú te preocupas porque tú piensas que ella depende de ti. Y es así, hermano. Y yo dije, sí es cierto, ella no depende de mí, depende de Dios. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo esa situación con nuestro hijo.
Y nuestro hijo de repente está un poco bien, de repente está un poco mal y ahí está. Pero yo he llegado a la conclusión de todo eso, hermanos, de que esa es una oportunidad. Y es una oportunidad, hermanos, de crecer, de que crezcas en tu vida espiritual. La otra vez también mencionábamos de que nosotros no sabemos qué venga. Nosotros no sabemos qué vaya a suceder el día de mañana. A cómo están las cosas, a cómo, o por lo que va a ser, pues, se pueden esperar muchas cosas bastante difíciles. Difíciles en cuestión de cómo vivamos y eso. Entonces el Señor lo que quiere, hermanos, es prepararnos, es capacitarnos. Una hermana mencionaba, dice, ¿qué más me puede venir a mí? Dice, ya me vino todo. Esa hermana perdió su marido, perdió sus 2 hijos. Como que no es fácil, ¿eh? Y ella en una ocasión me dijo, ¿qué más puedo perder? Y a mí allí me venía a la mente esa palabra que un día el Señor me dio, que dice que por 6 tribulaciones que menciona Job, ¿alguien se acuerda de eso? Por 6 tribulaciones te haré pasar, algo así dice. No sé si alguien se acuerda. Por 6 tribulaciones te haré pasar, dice, mas la 7ª no te tocará. Y si nosotros nos damos cuenta, Job, ¿por cuántas situaciones pasó? ¿Por cuántas situaciones pasó? ¿Qué más le podía pasar a Job? Ustedes conocen la historia. ¿Qué más le podía pasar a Job? Después de haber perdido todo. Pero él sí perdió todo. Entonces, ¿qué más le podía pasar? ¿Qué más le podía suceder? Que él no pudiera superar, con la ayuda de Dios, por supuesto. Entonces, las situaciones son para que nosotros vayamos creciendo. Hay que entenderlo así, hay que tomarlo así. Y de esa manera, la vida en nosotros va a ser más ligera, va a ser con más libertad. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la manifestación de Dios. Pero nosotros solemos ser o confiar en nosotros, o confiar en nuestros trabajos, o confiar en los doctores, o confiar en el ser humano. Y eso no es así. Eso no es así. Nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Porque Él es el único que tiene cuidado, hermanos. Les voy a compartir en el libro de Efesios 5, bendito Dios. 5:15, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez. Mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que debemos de buscar, hermanos. En nuestra vida eso es lo que debemos de buscar. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? De esa manera debemos de usar nuestra vida en la voluntad de nuestro Dios. La mayoría de nosotros conocemos la voluntad de nuestro Dios. La mayoría de nosotros la conocemos, pero no la vivimos. Porque la voluntad de nuestro Dios es de que nos amemos. La voluntad de Dios es que seamos libres, es de que conozcamos su palabra. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Eso es lo que es la voluntad de Dios. En eso, de esa manera nosotros debemos de vivir, practicando lo que es la voluntad de Dios.
Fíjese, hermano, cómo nosotros a veces vivimos. Nosotros a veces vivimos esperando ciertas cosas materiales. A veces nuestra vida se va en eso. Nosotros nos proponemos a tener lo material y como lo material cuesta, entonces nos afanamos, nuestra vida entra en un afán para querer lograr lo que tú quieres tener. Porque realmente lo que tú quieres tener no es lo que necesitas para vivir. Fíjese cómo es la cosa. Lo que nosotros queremos no lo necesitamos para vivir. Lo que nosotros necesitamos para vivir, aleluya, es nuestra relación con Dios. Hermanos, si usted se da cuenta, eso es lo único que necesitamos. Y eso no es ninguna carga. Lo que es carga es el afán. Lo que es carga es el que se deprima, el de que se desaliente, el que se desanime, el que entre en ambición. Eso es lo que es una carga. Eso se convierte en carga. Y su vida allí se va consumiendo. Hermano, hay personas que creen que no son felices porque no logran tener lo que quieren. Mire, hay una diferencia en querer tener lo que quieres y en tener lo que necesitas. Hay una diferencia. Y nosotros caemos en todas esas cosas por querer tener lo que nosotros queremos. Y no estoy diciendo que sea malo, no. Lo malo es que por querer tener esas cosas venga a ti el afán. Y hasta hermano, ha habido gente que se enferma por trabajar tanto. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? No, eso Dios no lo quiere. Sí que trabajemos, seamos responsables y tengamos, por supuesto, eso es otra cosa. Pero que volvemos a decir lo mismo, que no caigamos en ese afán. Eso no es lo que Dios quiere. Porque nosotros caemos en el afán de trabajar, porque queremos tener, una vez más lo menciono, porque queremos tener lo que nosotros queremos. Usted analícelo, hermano. Usted analícelo, analice qué es lo que necesita para vivir. ¿Qué es lo que necesita para vivir? Por eso me vino a la mente esa palabra. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿O cuál debería ser la vida de nosotros? ¿Cuál debería ser la vida de nosotros? Usted sabe qué es vida. Vida es estar vivo. Eso es lo que es vida. Vida es estar vivo. Pero ¿en qué usamos la vida? ¿En qué usamos la vida, hermano? A veces usamos la vida, como le vuelvo a repetir, en tener cosas que creemos que necesitamos y a veces ni lo logramos. O cuando lo logra, le sucede algo y ni siquiera lo disfrutó. ¿Y sabe qué, hermano? Mire, nosotros creemos necesitar cosas o lo material. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos. Pero mire, si a nosotros nos viene una situación lamentosa, por decirlo así, que en mi opinión no es lamentosa, porque para mí, en mi opinión, es una oportunidad, pero llegan a venir situaciones donde está de por medio tu vida. O sea, tu vida. Tienes una enfermedad que está de por medio tu vida. Y con esa situación tú vives incluso toda tu vida. Bueno, no vamos lejos. Por ejemplo, la situación que vivió el hermano del hermano Rey. ¿Ustedes creen que eso fue fácil? Eso no. Eso fue duro. Eso fue duro. Estar todo el tiempo como él estuvo, eso fue duro. Pero ¿sabe a qué nos lleva eso, hermanos? A valorar. Porque fíjense que ese es otro punto bien importante. Que nosotros caminamos de esa manera o utilizamos nuestra vida de esa manera porque no sabemos valorar. Dice el dicho allá afuera
que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y analícelo. Eso es cierto. La otra vez la hermana nos tocaba un punto allá con el hermano Rey, de que decía, hermano, dice, yo antes anhelaba un Jeep, hermano, ¿se acuerda? Dice, yo antes anhelaba un Jeep, ahora ya no quiero nada, dice. Ahora solo quiero mi vida. ¿Se da cuenta, hermano? Aleluya. Entonces, para eso son las situaciones, hermano, para que usted valore, para que nosotros valoremos. Y no busquemos lo que creemos que necesitamos. No nos afanemos, mejor dicho, por lo que creemos que necesitamos, porque no necesitamos nada más que la vida, más que tener salud, hermano, más que estar bien. Eso es lo que necesitamos para vivir. Pero nosotros nos afanamos, hermano, por lo que este mundo ofrece, como si nos lo fuéramos a llevar. Hermano, ha habido experiencias. Uno habla porque uno ha visto, ha escuchado experiencias de personas que se afanan por tener, y cuando lograron tener, se les fue la vida. Yo no digo que sea malo prepararse para tu vejez, vamos a decirlo así. Pero yo a la conclusión que llego a eso, digo yo, ¿y quién me garantiza que voy a llegar a mi vejez? Esa es una. Bueno, ya llegué, ¿verdad? No me digan viejito que no les doy café el viernes. ¿Quién me garantiza eso? ¿Y quién me garantiza que la persona que cuide de mí va a usar lo que yo alcé para mi vejez? Mire qué sucede. Hermano, la vida habla por sí misma. ¿Cuántas experiencias conocemos de personas que tuvieron su dinero o tienen su dinero y sus hijos, sus papás o lo que sea, familiares, lo agarran y lo llevan a un lugar? Y todo ese dinero, ¿de qué le sirvió? ¿Se da cuenta? O sea, no le estoy diciendo que no tenga, que no se prevenga, no le estoy diciendo eso. A lo que le estoy diciendo es que no vivamos metidos en el afán. Si Dios nos bendice, gloria a Dios. Si Dios nos bendice, y si no nos bendice de esa manera, Él nos va a bendecir sustentándonos, dándonos lo necesario, hermano. Dios nos da lo necesario, Dios nos da lo que nosotros necesitamos para vivir. Ya lo demás, eso lo tenemos nosotros porque así somos. Pero no, nosotros para vivir solo necesitamos comer. Danos, ¿cómo dice el Padre nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Qué fácil es la vida. Qué fácil es la vida. Por eso es de que si nosotros absorbiéramos su palabra y le pidiéramos a Dios que nos ayude a vivirla, no nomás oírla. Por eso es que a veces estamos como estamos, porque solamente la oímos. Como dice nuestro pastor, la oímos, no la escuchamos. ¿Cuántos han aprendido con nuestro pastor aquí? Oh, poquitos, los demás no. Bueno, yo sí he aprendido de mi pastor mucho. Bueno, yo he aprendido mucho, pero cuando usted me pregunta se me olvida, como la hermana Karen. No, fíjese que yo le decía a mi pastor que uno sí aprende. Todo esto que yo hablo así, lo he aprendido de mi pastor. Pero ya cuando te preguntan, sí, pero uno aprende. O sea, mira, hermano, es bueno mencionar esto porque yo no sé mi pastor cómo se sienta de que nos pregunta y nadie contesta. Pero mire, por eso es que hay que orar por nuestro pastor, para que el Señor lo fortalezca y le dé esa paciencia, ¿verdad? Pero yo le decía al mi pastor que sí aprendemos, que no se desconsuele, sí aprendemos, aunque pues a veces nos pregunta algo y se nos borró, pero pastor, yo le aseguro que sí aprendemos. Y todos nosotros, estoy seguro, que hemos aprendido. Hemos aprendido, a lo mejor no sabemos expresarlo cuando en el momento que nos lo pregunta, pero hemos aprendido. Amén. Así es que, hermanos, yo traigo, dijo el hermano Rey, yo traigo más citas bíblicas aquí, pero las guardo para el otro. No, hermanos,
hay que aprender a vivir la vida, a disfrutar la vida. Cuando nos hablan de disfrutar la vida, ¿usted qué le viene a su mente? De irse de vacaciones, de irse acá, irse allá, y pensamos que eso es disfrutar la vida. Eso no es disfrutar la vida. Si lo puede hacer, hágalo. No hay problema, como dice mi pastor. Sí, claro que no hay problema. Yo digo, si a mí no me gusta, pues no, por eso no les va a gustar a ustedes. Al que le gusta, que lo haga. No pasa nada. Pero a lo que voy de que nosotros tenemos que entender en esta parte qué es disfrutar la vida, qué es vivir la vida, cómo vivir. Vivir descansados, hermano. ¿Cuántos descansan cuando duermen? Qué rico se siente, ¿verdad? Yo me acuesto y no vuelvo a despertar hasta... Y digo yo, híjole, pero tan cortita es la noche. No se sea cortita la noche. Lo que pasa es que no desperté en toda la noche y se me hizo cortitito. Hermano, duerme uno. Mire ese salmo que dice, ¿cómo dice el salmo 104? ¿104 o 4? ¿Ah? 4:8, salmo 4:8. En paz me acostaré. Imagina, mira, todos lo sabemos. Se lo está soplando su niña, la hermana Allende. Amén, hermanos. Así es que, entonces, aprendamos a vivir en el Señor, a vivir dependiendo de Él. Eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Y sabe cuándo se va a dar cuenta si usted depende de Él? Cuando no tenga nada. Cuando no tenga nada, usted se va a dar cuenta si depende de Él. Si usted tiene en abundancia, ¿cómo se va a dar cuenta? O sea, de todo mundo está dependiendo de Él, pero usted no lo comprobó. Entonces, cuando usted está en escasez y de repente se sorprende porque le llegó un hermano o le llegó a alguna otra persona con lo que usted necesitaba, dice, de veras, Dios provee. Y Dios provee, hermanos. Amén. Así es que hasta aquí esta breve reflexión y que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Y la gracia y la paz. Amén. Amén. Está aprendiendo. Amén. Gloria.